Hola, ¿qué tal? El tema que desarrollaremos hoy corresponde al desarrollo embrionario presomítico, enfocándonos específicamente en los eventos cruciales que ocurren durante la tercera semana de gestación. Para comprender la importancia de la tercera semana, debemos recordar que al concluir la segunda, el embrión se presenta con una estructura relativamente simple, un disco bilaminar constituido por dos capas celulares diferenciadas, el epiblasto en posición dorsal y el hipoblasto en posición ventral. Durante la tercera semana ocurre una transformación fundamental. Este disco bilaminar experimenta un proceso denominado gastrulación, mediante el cual se convierte en un disco trilaminar. Esta transformación resulta en la formación de las tres capas germinativas primordiales: el ectodermo como capa externa, el mesodermo como capa intermedia y el endodermo como capa interna. Estas tres capas constituyen el fundamento celular del cual se originarán absolutamente todos los tejidos y órganos del ser humano. De manera paralela a este suceso, hacia el fin de la tercera semana, observamos el inicio del desarrollo de sistemas vitales. El sistema nervioso central comienza su formación. El sistema cardiovascular inicia su desarrollo y se establece la hematopoiesis o formación de células sanguíneas. Todos estos procesos complejos están regulados por mecanismos de señalización molecular altamente específicos que involucran la expresión génica diferencial, además la síntesis de moléculas señalizadoras. La gastrulación representa el proceso biológico central de esta semana. Consiste en la transformación del disco bilaminar en un disco trilaminar mediante una migración celular masiva y altamente organizada. El proceso se caracteriza por la migración de las células del epiblasto a través de una estructura denominada línea primitiva. Esta migración no es aleatoria, sino que sigue patrones específicos que resultan en la formación ordenada de las tres hojas germinativas. El ectodermo se constituye como la capa más externa y dará origen al sistema nervioso y la epidermis. El mesodermo, como capa intermedia, originará el sistema musculoesquelético, circulatorio y urogenital. Finalmente, el endodermo, como capa más interna, formará el revestimiento del tubo digestivo y estructuras respiratorias. Este fenómeno ocurre en un periodo crítico y bien definido, específicamente entre los días 15 a 18 de gestación, con una variación de aproximadamente un día. Durante esta etapa, el embrión recibe la denominación específica de gástrula, término que refleja la naturaleza del proceso que está experimentando. La línea primitiva constituye la estructura organizadora fundamental de la gastrulación. Inicialmente aparece como un engrosamiento localizado en la superficie dorsal del epiblasto, extendiéndose desde el extremo caudal del disco embrionario hacia su región media. En su extremo craneal, la línea primitiva presenta una dilatación característica que forma el nódulo primitivo, también conocido como nodo de Henze. Esta estructura representa un centro organizador de gran importancia. A lo largo de la línea primitiva se desarrolla una depresión longitudinal denominado surco primitivo, el cual se conecta con una depresión central en el nódulo primitivo llamado fovea primitiva. La aparición de la línea primitiva tiene una trascendencia que va más allá del proceso de gastrulación. Su formación y orientación establecen definitivamente la polaridad corporal del embrión. Define el eje craneal caudal, determinando cuáles serán los extremos craneal y caudal del futuro organismo. Establece las superficies dorsal y ventral, diferencia también los lados derecho e izquierdo y determina los planos de asimetría corporal, incluyendo el situs visceral o disposición asimétrica de los órganos internos. Como vemos en la imagen, este sería todo el proceso de gastrulación en el que se ilustra el desplazamiento de las células del epiblasto hacia la línea primitiva para formar el mesodermo y endodermo
intraembrionario. El proceso migratorio a través de la línea primitiva sigue un patrón temporal específico que determina el destino de las células migrantes. Las células del epiblasto se desplazan activamente hacia la línea primitiva y la fovea, donde se invaginan e introducen debajo del epiblasto restante. Las primeras células en migrar, particularmente aquellas provenientes de la región anterior de la línea primitiva, se dirigen directamente hacia el hipoblasto. Estas células desplazan completamente a las células del hipoblasto original, formando así el endodermo intraembrional. Las células del hipoblasto desplazadas no desaparecen, sino que se incorporan a la pared del saco vitelino, constituyendo el endodermo extraembrional. Las células del epiblasto que migran en una segunda fase se sitúan en una posición intermedia entre el endodermo intraembrionario recién formado y el epiblasto remanente. Estas células constituyen el mesodermo intraembrionario. Finalmente, las células del epiblasto que no participan en la migración y permanecen en la superficie dorsal forman el ectodermo intraembrionario. La regresión de la línea primitiva es un proceso igualmente importante que se inicia al comienzo de la cuarta semana y debe completarse al final de la misma. La desaparición completa de la línea primitiva es fundamental, ya que cualquier vestigio persistente puede tener implicaciones patológicas significativas. Un ejemplo de las consecuencias patológicas de la persistencia de restos de la línea primitiva es el teratoma sacrococcigio. Esta anomalía congénita se produce cuando la línea primitiva no involuciona completamente al final de la cuarta semana del desarrollo. Los restos del tejido de la línea primitiva que persisten en la región sacrococcigia dan origen a este tipo de tumor. Es importante señalar que representa el tumor más frecuente en recién nacidos, con una incidencia aproximada de 1 por cada 30.000 nacidos. Una característica distintiva y diagnóstica de los teratomas es que contienen tejidos derivados de las tres capas germinativas. Esta peculiaridad se debe al origen pluripotencial de las células de la línea primitiva, que conservan la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo celular. Aunque la mayoría de los teratomas acrococcigios son de naturaleza benigna, su diagnóstico temprano y manejo adecuado son fundamentales para el pronóstico del paciente. Una vez establecidas las tres capas germinativas embrionarias, inician un proceso altamente coordinado de diferenciación y morfogénesis que dará origen a todos los tejidos, órganos y sistemas del organismo. El ectodermo presenta un destino diverso y fundamental. Origina todo el sistema nervioso, tanto central como periférico, incluyendo el encéfalo, la médula espinal y todos los nervios craneales y raquídeos. También forma la epidermis de la piel y todas sus estructuras derivadas, como el pelo, las uñas y las glándulas mamarias y sudoríparas. Además, contribuye a la formación del esmalte dental, el epitelio bucal, algunas glándulas salivales y estructuras oculares como el cristalino, la córnea y la retina. El mesodermo presenta quizá la mayoría de diversidad de derivados. Forma todo el tejido conjuntivo, cartílago y huesos del organismo. Origina toda la musculatura, incluyendo el músculo liso, estriado esquelético y cardíaco. Desarrolla el corazón completo y todos los vasos sanguíneos y linfáticos. Constituye la base del sistema urogenital, incluyendo riñones, gónadas y sus conductos asociados. También forma el vaso, la corteza suprarrenal y todas las células sanguíneas. El endodermo se especializa principalmente en la formación de revestimiento epitelial interno y glándulas asociadas. Origina todo el epitelio y las glándulas del sistema respiratorio, desde la tráquea hasta los alvéolos pulmonares. Forma el revestimiento epitelial y las glándulas del todo el tubo digestivo, incluyendo el parénquima del hígado y páncreas. También constituye el epitelio de la vejiga urinaria, las estructuras faringeas, la cavidad timpánica, la tuba auditiva, las amígdalas,
y las células secretoras de las glándulas tiroides, paratiroides y las células retículo-epiteliales del timo. La notocorda representa una estructura mesodérmica fundamental en forma de barra sólida que se desarrolla a partir de células específicas que migran a través del nódulo primitivo. Su formación sigue un proceso secuencial bien definido. Inicialmente se forma el proceso de notocordal, que posteriormente se canaliza para formar el conducto notocordal y finalmente se fusiona para dar lugar a la notocorda sólida definitiva. Esta estructura se extiende longitudinalmente a lo largo de la línea media del embrión, desde el nódulo primitivo hasta la membrana bucofaríngea, estableciendo el eje axial del organismo en desarrollo. La notocorda funciona como un introductor primario crucial en el desarrollo embrionario. Su papel más importante es la inducción del ectodermo suprayacente para que se diferencie en la placa neural, contribuyendo el primer paso fundamental en la formación del sistema nervioso central. Además, influye decisivamente en la formación de los cuerpos vertebrales, sirviendo como un eje esquelético transitorio que guía el desarrollo del esqueleto axial. Aunque su presencia es vital durante el desarrollo temprano, la notocorda es una estructura transitoria. En el adulto degenera casi completamente y sus únicos vestigios persisten en los núcleos pulposos de los discos intervertebrales, donde mantiene propiedades estructurales importantes. Básicamente, en el esquema que podemos ver a la derecha, se está representando el desarrollo de la notocorda. La imagen A, C, E y la imagen G son esquemas de un corte sagital del embrión, mientras que B, D, F y H son esquemas de un corte transversal. Tanto A como B están ocurriendo a lo largo del día 16. C y D ocurren en el día 17, E y F en el 18 y GH ocurren en el 19. La neurulación constituye el proceso mediante el cual el neuroectodermo se transforma progresivamente en la placa neural, que posteriormente se pliega para formar el tubo neural y las crestas neurales. Este proceso fundamental se inicia al final de la tercera semana y se completa durante la cuarta semana, periodo en el cual el embrión recibe la denominación de neurula. El proceso comienza cuando el ectodermo que recubre directamente la notocorda experimenta un engrosamiento por inducción de esta estructura, formando así la placa neural. Esta placa presenta una forma característica piriforme y representa el primordio del sistema nervioso central. A lo largo de la placa neural se desarrolla una depresión longitudinal denominada surco neural, que se encuentra flanqueando por dos elevaciones laterales llamadas pliegues neurales. Estas estructuras son fundamentales para el proceso subsecuente. Al final de la tercera semana, el surco neural se profundiza progresivamente, mientras que los pliegues se hacen cada vez más prominentes. Estos pliegues neurales comienzan a fusionarse en la línea media dorsal, cerrándose para formar el tubo neural, que constituirá el sistema nervioso central. Durante este proceso de fusión, las células de la cresta neural, una población celular con características pluripotenciales y alta capacidad migratoria, se desprenden de los bordes laterales de los pliegues neurales antes de que ocurra la fusión completa. Estas células migrarán extensamente y darán origen a estructuras diversas del sistema nervioso periférico y otros tejidos. Los defectos del tubo neural representan malformaciones congénitas graves que resultan de anomalías en el cierre del tubo neural durante la tercera y cuarta semana del desarrollo.
La gravedad y el tipo específico de defectos depende directamente del nivel anatómico en el que ocurre el fallo del cierre. Los defectos pueden clasificarse en dos categorías principales según su localización. Los defectos craneales incluyen la anencefalia, caracterizada por la ausencia de gran parte del encéfalo y la bóveda craneal, condición incompatible con la vida extrauterina. También se presenta la exencefalia o meroencefalia, que implica la exposición del encéfalo al líquido amniótico. Los defectos espinales se manifiestan principalmente como espina bífida, que presenta varias formas de gravedad variable. La espina bífida oculta representa la forma más leve, caracterizada por la falta de cierre vertebral sin herniación de tejido nervioso, frecuentemente asintomática. El meningocele implica la herniación de las meninges y líquido cefalorraquídeo a través de un defecto óseo. La forma más grave compatible con la vida es el mieloma meningocele, que involucra la herniación de meninges, líquido cefalorraquídeo y médula espinal. La etiología de estos defectos es multifactorial, pero se asocia fuertemente con la deficiencia de ácido fólico en el periodo periconcepcional materno. También se relaciona con la exposición a ciertos fármacos, particularmente algunos anticonvulsivos. También puede estar relacionado a episodios de hipertermia materna durante el periodo crítico del desarrollo. Aquí tenemos fotografías que muestran defectos del tubo neural. Del lado izquierdo, la imagen A, ya habíamos hablado de esto, es una anencefalia, mientras que la imagen B es un encefalocele, el cual es una malformación congénita en la que parte del cerebro sobresale del cráneo, provocando graves problemas neurológicos y cognitivos. Del lado derecho, tenemos mielorraquisquisis, en donde la imagen A lo muestra de manera parcial, en un embrión de alrededor de 6 semanas. El defecto del tubo neural, que es lo que se está señalando con esta flecha, se presentó por la falta de fusión de los pliegues neurales en la región lumbosacra, lo que deja expuesto el tejido nervioso. En la imagen B, esto ya es total. En un embrión humano del estado 15, que es alrededor de la quinta semana, podemos notar la apertura total del tubo neural. El mesodermo intraembrionario, formado durante la gastrulación, experimenta una organización compleja que es fundamental para el desarrollo de numerosos tejidos y órganos. Al inicio de la cuarta semana, este mesodermo se subdivide en tres porciones principales siguiendo un patrón mediolateral específico. El mesodermo paraxial se ubica a ambos lados de la notocorda en la posición más medial. El mesodermo intermedio se encuentra en una posición intermedia entre el paraxial y el lateral. Finalmente, el mesodermo lateral constituye la porción más externa del mesodermo intraembrionario. El mesodermo lateral experimenta un proceso específico denominado delaminación, que consiste en la separación en dos capas distintas que delimitan una cavidad central. La capa somática parietal se une al ectodermo suprayacente, formando la somatopleura. La capa esplácnica o visceral se une al endodermo subyacente, constituyendo la esplacnopleura. Entre estas dos capas del mesodermo lateral delaminado se forma el celoma intraembrionario, una cavidad con forma característica de herradura. Esta cavidad representa el primordio de las futuras cavidades corporales principales: la cavidad pericardíaca, que albergará el corazón; las cavidades pleurales, que contendrán los pulmones; y la cavidad peritoneal, que rodeará las vísceras abdominales. El término mesodermo axial se refiere específicamente a la notocorda, estructura que ya hemos analizado en detalle. Esta denominación enfatiza su posición central en el eje del embrión, localizándose en la línea media y extendiéndose desde el nódulo primitivo hasta la placa precordal. Aunque representa una estructura transitoria en el desarrollo,
Su presencia es absolutamente indispensable para la inducción de procesos fundamentales en el desarrollo temprano. Su papel inductor es crucial tanto para la neurulación como para la especificación de las diferentes regiones del sistema nervioso central, estableciendo patrones de desarrollo que determinarán la organización final del sistema nervioso. El mesodermo paraxial constituye la porción del mesodermo organizada a ambos lados de la notocorda y presenta características únicas de organización. Se segmenta transversalmente en unidades respectivas denominadas somitómeros, que posteriormente experimentan una transformación para convertirse en somitas. Las somitas son estructuras prominentes y altamente organizadas que se forman siguiendo una secuencia cefalo-caudal estricta. Su número, aproximadamente 42 y 44 pares para la quinta semana, constituye un criterio morfológico importante para determinar la edad del embrión. Cada somita experimenta una diferenciación regional específica en tres componentes principales: el esclerotoma, la región más ventral y medial, origina la mayor parte del esqueleto axial, incluyendo las vértebras, costillas, esternón y porciones del cráneo. El miotomo, la región intermedia, da origen a toda la musculatura esquelética del tronco y las extremidades. Finalmente, el dermatoma, la región más dorsal, contribuye significativamente a la formación de la dermis de la piel adyacente. Esta organización segmentaria del mesodermo paraxial establece patrón fundamental de segmentación corporal que se mantiene en el organismo adulto. El mesodermo intermedio se presenta como una franja continua de tejido ubicada entre el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral, extendiéndose a lo largo de todo el tronco embrionario. Esta posición anatómica específica refleja su destino funcional particular. Este mesodermo constituye la fuente principal para el desarrollo de la mayor parte del sistema urogenital. De esta región se originan las estructuras precursoras de todos los sistemas renales, incluyendo el pronefros, que es transitorio y no funciona en humanos; el mesonefros, que funciona como riñón transitorio durante el desarrollo temprano; y el metanefros, que constituye el riñón definitivo del organismo adulto. Además de su contribución al desarrollo renal, el mesodermo intermedio también participa activamente en la formación de las gónadas y todos sus conductos asociados, estableciendo las bases del sistema reproductivo, tanto masculino como femenino. El mesodermo lateral representa la porción más externa del mesodermo intraembrionario, extendiéndose lateralmente más allá del mesodermo intermedio hacia la periferia del disco embrionario. Este mesodermo experimenta el proceso de delaminación que mencionamos anteriormente, dividiéndose en dos capas funcionalmente distintas separadas por la cavidad celómica. La capa somática o parietal se asocia íntimamente con el ectodermo suprayacente para formar la somatopleura. Esta estructura compuesta dará origen a la pared ventrolateral del cuerpo y a todas las capas parietales de las cavidades corporales principales: el pericardio parietal, la pleura parietal y el peritoneo parietal. Adicionalmente, el esqueleto pendicular, incluyendo los huesos de las extremidades, también derivan de esta capa. La capa esplácnica o visceral se asocia con el endodermo subyacente para formar la esplacnopleura. Esta estructura revestirá todas las vísceras y dará origen a componentes fundamentales como el músculo cardíaco, todos los vasos sanguíneos del intestino, la corteza suprarrenal, entre otros elementos viscerales. La cavidad formada entre estas dos capas constituye el celoma intraembrionario, que representa el precursor directo de las grandes cavidades corporales del organismo adulto. El sistema cardiovascular presenta la notable característica de ser el primer sistema orgánico en alcanzar madurez funcional durante el desarrollo embrionario.
Esta precocidad funcional refleja su importancia fundamental para la supervivencia del embrión en desarrollo. El desarrollo cardiovascular se inicia intensamente a partir de la tercera semana de gestación, estableciendo simultáneamente múltiples componentes vasculares. Durante este periodo se desarrollan tanto los sistemas vasculares extraembrionarios como los intraembrionarios. Los sistemas extraembrionarios incluyen el sistema vitelino, fundamental para el transporte de nutrientes desde el saco vitelino, y el sistema umbilical, crucial para el intercambio de gases y nutrientes con la circulación materna a través de la placenta en desarrollo. Los sistemas intraembrionarios comprenden el sistema cardinal, subcardinal y sacrocardinal venosos, que establecen el drenaje venoso del embrión, así como los arcos aórticos y las aortas dorsales arteriales, que constituyen el sistema arterial primitivo. Aunque el corazón y los vasos sanguíneos continúan su proceso de maduración y remodelación hasta después del nacimiento, sus cimientos estructurales y funcionales fundamentales se establecen firmemente durante esta etapa presomítica crítica. Del lado derecho tenemos el esquema y la fotomicrografía de la vasculogénesis. En la parte A es el esquema que muestra la unión de los angioblastos para formar los cordones que se canalizan y dan lugar a los primeros vasos. En la imagen B tenemos la fotomicrografía de un corte histológico de cara de feto en la que se observan los cordones de angioblastos, los cuales son estas estructuras que están marcadas con una C y una A, y los vasos, que son estas pequeñas estructuras como líneas rosas que se ven acá. La formación de los vasos sanguíneos se realiza mediante dos procesos fundamentales y complementarios que operan durante diferentes fases del desarrollo. La vasculogénesis constituye el proceso de formación de nuevos vasos a partir de la coalescencia de células precursoras denominadas angioblastos, los cuales vimos en las imágenes. Estos angioblastos se agrupan en estructuras conocidas como islotes sanguíneos, donde experimentan diferenciación para formar los primeros vasos primitivos. La angiogénesis representa el proceso de crecimiento y ramificación de vasos preexistentes, permitiendo la expansión y complejización progresiva de la red vascular. Los primeros signos de formación vascular aparecen en el mesodermo extraembrionario, específicamente en el saco vitelino y el tallo de conexión durante la tercera semana. Los islotes sanguíneos del saco vitelino constituyen conglomerados de células mesodérmicas que experimentan cavitación para formar la luz vascular. Las células periféricas de estos islotes se diferencian en endotelio vascular, mientras que las células centrales se transforman en las primeras células sanguíneas del organismo. Estos vasos primitivos se extienden y conectan progresivamente, formando una red vascular integrada que eventualmente irrigará todo el embrión y sus estructuras anexas, estableciendo la base para el sistema circulatorio definitivo. La hematopoiesis, o producción de células sanguíneas, representa un proceso fundamental que se inicia muy tempranamente en el desarrollo embrionario, reflejando la necesidad crítica de estas células para la supervivencia del organismo en desarrollo. Las primeras células hematopoyéticas primitivas surgen en los islotes sanguíneos del mesodermo extraembrionario del saco vitelino durante la tercera semana de gestación. Estas células presentan características pluripotenciales, lo que significa que poseen la capacidad de diferenciarse en todos los linajes de células sanguíneas del organismo. Estas células madre hematopoyéticas darán origen a todos los tipos celulares sanguíneos, incluyendo los glóbulos rojos o eritrocitos encargados del transporte de oxígeno, los glóbulos blancos o leucocitos fundamentales para la defensa inmunológica, y las plaquetas o trombocitos esenciales para la hemostasis y coagulación sanguínea. Durante las primeras semanas de vida intrauterina, el saco vitelino funciona como el principal sitio de hematopoiesis,
Sin embargo, este proceso experimenta una migración progresiva hacia otros órganos conforme avanza el desarrollo. Posteriormente, la función hematopoética se traslada al hígado durante la etapa fetal y finalmente se establece en la médula ósea, donde permanecerá durante toda la vida adulta. Mientras, la imagen que tenemos del lado derecho es el esquema y la fotomicrografía del inicio de la hematopoiesis en los islotes sanguíneos. En la imagen A es el esquema que muestra cómo a partir de los hemoangioblastos, que están abreviados con HA en esta imagen, se forman los islotes sanguíneos, que es esto, de los que se van a diferenciar el endotelio, que es la parte superior, como pueden ver acá, y las células de la sangre, son las que ya están adentro. Mientras que la imagen B es la fotomicrografía de un corte histológico del saco vitelino en la que se observan los islotes sanguíneos. El corazón, como órgano central del sistema circulatorio, inicia su desarrollo hacia la mitad de la tercera semana, estableciendo las bases de lo que será el primer órgano funcional del embrión. El proceso cardíaco se origina a partir de una región especializada del mesodermo esplácnico, denominada herradura cardiogénica. Esta estructura presenta una forma característica de herradura que refleja la organización bilateral inicial del desarrollo cardíaco. Dentro de esta herradura cardiogénica se forman dos tubos endocárdicos primitivos separados, uno en cada lado del embrión. Estos tubos experimentan posteriormente una migración hacia la línea media, donde se fusionan para dar lugar a un único tubo cardíaco primitivo. Esta fusión representa un paso fundamental en la formación del corazón único. Alrededor de este tubo cardíaco primitivo se desarrolla progresivamente el músculo cardíaco o miocardio, que proporcionará la capacidad contráctil del órgano. Simultáneamente se forma la cavidad pericárdica, el espacio que albergará y protegerá el corazón en desarrollo. El tubo cardíaco primitivo alcanza un hito fundamental aproximadamente al día 22 de gestación, cuando comienza a latir y a bombear sangre de manera activa. Este momento marca el inicio de la función circulatoria y convierte al corazón en el primer órgano en funcionar en el embrión, demostrando la importancia crítica del sistema cardiovascular para la supervivencia embrionaria. Y bien, hemos terminado. La tercera semana del desarrollo prisomítico representa un periodo de transformaciones morfológicas trascendentales que ocurren con rapidez notable y establecen los fundamentos de la organización corporal definitiva. El evento central y organizador de esta semana es la gastrulación, proceso mediante el cual el embrión experimenta la transformación fundamental de disco bilaminar a disco trilaminar. Esta formación se logra a través de la migración organizada de células del epiblasto a través de la línea primitiva, resultando en la formación de las tres capas germinativas fundamentales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Simultáneamente, se inicia la neurulación, proceso caracterizado por la formación de la placa neural y su posterior plegamiento y fusión para crear el tubo neural, que constituye el precursor del sistema nervioso central. Durante este proceso también ocurren el desprendimiento de las crestas neurales, células con alta capacidad migratoria que contribuirán al sistema nervioso periférico. El mesodermo intraembrionario experimenta procesos complejos de segmentación y delimitación, organizándose en mesodermo paraxial, que forma las somitas precursoras del sistema musculoesquelético, mesodermo intermedio, que origina el sistema urogenital, y el mesodermo lateral, que forma el celoma intraembrionario y las futuras cavidades corporales.
Finalmente, el sistema circulatorio inicia su desarrollo integral, incluyendo la formación de los primeros vasos sanguíneos mediante vasculogénesis, el establecimiento de la hematopoiesis primitiva y el inicio de la formación del corazón, que se convertirá en el primer órgano funcional del organismo. En conjunto, estos procesos establecen los fundamentos anatómicos y funcionales sobre los cuales se construirá todo el desarrollo embrionario posterior, convirtiendo a la tercera semana en uno de los periodos más críticos y determinantes de la embriogénesis humana hasta lo que hemos visto.